Vamos a comenzar nuestro tema haciendo un pequeño resumen de lo que ya habíamos visto el día miércoles. Entonces, con relación a el proceso de metabolismo de las proteínas, sabemos que las proteínas dietéticas son estructuras demasiado grandes como para poder ser absorbidas. Entonces, para que estas proteínas sean degradadas hasta aminoácidos, la digestión proteica comienza en el estómago. En el estómago se va a secretar el jugo gástrico, que ya sabemos que es una mezcla de ácido clorhídrico diluido y tres enzimas que son importantes. Dos directamente relacionadas con la digestión proteica. Tenemos la pepsina y tenemos la renina. Además tenemos a la lipasa gástrica, pero la lipasa gástrica no tiene ninguna actividad sobre las proteínas dietéticas. Al ser una lipasa, tiene más bien actividad sobre los lípidos dietéticos. Posteriormente, actúan las enzimas pancreáticas. Dentro de las enzimas pancreáticas tenemos cuatro enzimas importantes: la tripsina, la quimotripsina, la elastasa y la las carboxipeptidasas. Y por último, actúa la secreción intestinal. Dentro de las secreciones intestinales tenemos a la erepsina, a las peptidasas y a las aminopeptidasas. Entonces, como consecuencia de este metabolismo intestinal, de este metabolismo en las vías digestivas, vamos a tener la liberación de gran cantidad de aminoácidos libres. Pero todavía tenemos alguna cantidad importante de pequeños péptidos. Estamos hablando de dipéptidos y de tripéptidos que tienen que terminar de degradarse. Entonces, ahora vamos a ver lo que corresponde a la absorción de los aminoácidos y de los pequeños péptidos, dipéptidos y tripéptidos. El proceso de absorción intestinal se va a producir obviamente a nivel del enterocito. Los aminoácidos libres van a entrar al interior del enterocito a través de un sistema de transporte secundario y dependiente de sodio. Los dipéptidos y los tripéptidos van a ser absorbidos, van a ingresar también al enterocito a través de un sistema de transporte que se encuentra directamente relacionado y ligado con el transporte de protones. Entonces, de esta manera es que nosotros vamos a tener el proceso de absorción de estos aminoácidos, péptidos pequeños al enterocito. Una vez que estos dipéptidos y tripéptidos son absorbidos, van a ser atacados primero por las peptidasas de membrana, que van a degradar estos pequeños péptidos a aminoácidos. Y si todavía hubiesen algunos pequeños péptidos, dipéptidos o tripéptidos, estos van a ser atacados por las peptidasas citosólicas presentes en el enterocito, de manera tal que todos los péptidos al final van a ser transformados en aminoácidos libres. Una vez que todos los péptidos han sido degradados hasta aminoácidos libres, entonces desde el enterocito van a pasar hacia la vía vena porta a través de un proceso de difusión facilitada. Cuando estos se encuentran en sangre portal, entonces van a ser transportados juntamente con la sangre hasta el hígado. Y en el hígado, estos aminoácidos van a ser ensamblados
y van a formar las proteínas hepáticas. Ya sabemos que el hígado se encuentra especializado en la síntesis de 5 grupos proteicos: albúminas, globulinas alfa, globulinas beta, fibrinógeno y protrombina. Entonces, con estos aminoácidos provenientes de la dieta, el hígado va a sintetizar estas 5 o estos 5 grupos proteicos. Algunos aminoácidos que no intervienen en la síntesis de estos 5 grupos proteicos pueden ser liberados a la circulación general para que puedan ser utilizados directamente por las células. Pero es importante el indicar que la concentración de aminoácidos dentro de las células es mucho mayor a la concentración de aminoácidos en el espacio extracelular. Entonces, la mayor parte de aminoácidos obviamente va a ser captada por las células de nuestro organismo. Este gradiente de concentración, esta diferencia en la concentración de aminoácidos dentro y fuera de la célula, es muy importante debido a que para que estos aminoácidos ingresen dentro de las células, requieren de un sistema de transporte activo dependiente de energía. Y sabemos que la energía utilizable en nuestro organismo se encuentra en forma de ATP, adenosín trifosfato. Si es que no existe esta presencia de energía, este ATP, entonces no se va a poder lograr el desplazamiento de los aminoácidos desde el espacio extracelular al espacio intracelular. Para la síntesis de proteínas es requerido aminoácidos, se requieren aminoácidos provenientes de la dieta. En este proceso, que sería ya el anabolismo de las proteínas, intervienen los ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, a través del código genético. En este código genético queda registrada y especificada, ¿sí?, cada una de las proteínas de nuestro organismo. Ya sabemos que si es que se altera un aminoácido y es reemplazado por otro, hay una alteración en el proceso de transcripción, ¿sí? Entonces, la proteína sintetizada puede que no cumpla con las condiciones necesarias. Es lo que sucede, por ejemplo, en la anemia de las células falciformes. La síntesis de hemoglobina S es simplemente por el cambio de un aminoácido por otro. Una vez que se van sintetizando las proteínas, que se van uniendo un aminoácido al segundo, el segundo al tercero, el tercero al cuarto, se va formando la cadena polipeptídica, la cadena proteica con estructura primaria. Y sabemos que esta estructura primaria necesita de un ambiente protegido y que este ambiente protegido va a ser proporcionado por unas proteínas especializadas conocidas con el nombre de proteínas chaperonas o chaperoninas. Y estas chaperoninas lo que van a hacer es justamente proporcionarle las condiciones necesarias para que la cadena polipeptídica comience a formar enlaces débiles y se formen las estructuras secundarias, terciarias e incluso las estructuras cuaternarias. Y de esta manera tengamos ya la proteína con su estructura tridimensional. Entonces, todo este proceso
obviamente se desarrolla dentro de un organelo intracelular que se conoce con el nombre de ribosomas, dentro de los ribosomas. Otra situación que también debemos recordarla es que para que se sinteticen las proteínas necesitamos lo que se conoce con el nombre de aminoácidos esenciales. ¿Qué característica tienen estos aminoácidos esenciales? Necesariamente tienen que provenir de la dieta. En el organismo no tenemos maquinaria enzimática para sintetizar estos aminoácidos. Y la falta de alguno de estos aminoácidos pues va a provocar enfermedades carenciales. A partir de estos aminoácidos esenciales se pueden sintetizar el resto de los aminoácidos. Entonces es muy importante la presencia de los aminoácidos esenciales. Y obviamente estos aminoácidos provenientes de la dieta van a ser suministrados a todas las células de nuestro organismo a través de la albúmina. Sabemos que acabamos de mencionar que con los aminoácidos provenientes de la dieta, en el hígado se forman albúminas, globulinas alfa, globulinas beta, fibrinógeno y protrombina. Y esta albúmina, que tiene una vida media en circulación sanguínea de 15 a 21 días, una vez que cumpla su función en circulación sanguínea, va a servir como recurso nutricional primario. ¿Para qué? Para que las células sean capaces de captar esta albúmina, degradarla hasta aminoácidos y con estos aminoácidos formar, sintetizar nuevas proteínas. Una vez que la albúmina ha dejado los aminoácidos en las células, entonces estos aminoácidos van a ser empleados en la síntesis proteica. Pero la síntesis proteica y la degradación proteica, es decir, el anabolismo y el catabolismo proteico, son procesos que se realizan de manera fisiológica y que van a conferir a las proteínas un estado dinámico. Es decir, que la síntesis de proteínas nuevas se va a acompañar de la degradación de proteínas anómalas, por ejemplo, provenientes de células envejecidas o de proteínas que expresan errores en la síntesis y obviamente en situaciones especiales con la finalidad de que estas proteínas también sirvan como fuente de energía. Entonces hay tres situaciones que van a provocar la degradación de las proteínas de nuestro organismo. La eliminación de proteínas anómalas, la eliminación de proteínas que tienen errores en su síntesis y por último, en condiciones especiales, la degradación de las proteínas con fines energéticos. Pero como vamos a ver en los temas posteriores, la degradación de proteínas con fines energéticos es un despilfarro energético. Entonces, esto vamos a estudiar por qué se considera un despilfarro energético la degradación de las proteínas con fines energéticos. El catabolismo proteico se produce en todas las células de nuestro organismo, la degradación y el cambio de las proteínas se produce en todas las células de nuestro organismo y esta degradación, este catabolismo proteico va a ser realizado
a través de unas enzimas proteolíticas. Exactamente igual que lo que sucede a nivel de las vías digestivas. Estas enzimas proteolíticas lo que van a hacer es romper enlaces peptídicos. Pero en el caso de las células, estas enzimas proteolíticas reciben un nombre especial y se las conoce con el nombre de catepsinas lisosomales. Entonces, el catabolismo proteico de las proteínas celulares va a ser realizado por las catepsinas lisosomales. Catepsinas lisosomales que obviamente ya su nombre nos está indicando, se van a encontrar presentes en el interior de los lisosomas. Es decir, que la síntesis de proteínas se produce en los ribosomas y la degradación de las proteínas se produce en los lisosomas por acción de estas enzimas proteolíticas conocidas con el nombre de catepsinas. Acabamos de mencionar que las proteínas se encuentran en un estado dinámico, es decir, que la ingestión de aminoácidos se encuentra seguida por la incorporación de estos aminoácidos a las proteínas tisulares. Entonces, estos aminoácidos nuevos que provienen de la dieta van a reemplazar los aminoácidos viejos, los aminoácidos equivocados, envejecidos de las proteínas tisulares. Obviamente, no puede ser reemplazado un aminoácido por cualquier otro. Tiene que ser reemplazado si va a ser cambiada una lisina, es decir, la lisina, por ejemplo, va a salir de una proteína, entonces tiene que ingresar a ese mismo lugar otra lisina. Entonces va a haber un intercambio de aminoácidos. No solo pueden intercambiarse aminoácidos, sino a veces se intercambian proteínas completas. Una vez que ingresa la proteína, el aminoácido nuevo, este aminoácido que ha sido liberado, obviamente va a ser degradado y va a formar parte de los productos de excreción proteica. Entonces va a sufrir procesos de descarboxilación, procesos de desaminación y finalmente va a formar parte de los productos de excreción proteica. Lo que significa que hay una estrecha relación entre la síntesis y la degradación de las proteínas. Pero esta relación tiene que estar equilibrada. Es decir, que no podemos sintetizar exceso de proteínas sin que éstas se degraden. ¿Por qué? Porque si no vamos a ingresar en alteraciones que las vamos a estudiar en el próximo tema y que reciben el nombre de metabolismo nitrogenado positivo o metabolismo nitrogenado negativo. Entonces, tiene que existir una relación entre la síntesis y la degradación constante de proteínas. Es decir, que la síntesis tiene que igualar a la degradación. Entonces, y obviamente para que se sinteticen proteínas nuevas, necesitamos un aporte dietético constante. Necesitamos un aporte dietético continuo. Porque si no, vamos a entrar en estas alteraciones. Balance nitrogenado positivo o balance nitrogenado negativo. El metabolismo continuo de las proteínas recibe el nombre de vida media. Está directamente relacionado con la vida media.
este metabolismo continuo, este estado dinámico de las proteínas, va a ser expresado en términos de vida media de las proteínas. ¿Y qué es la vida media de una proteína? Es el tiempo necesitado, requerido por la proteína para reemplazar la mitad de sus moléculas. Es decir, que la vida media de una proteína muscular, por ejemplo, es de 24 a 30 días. Entonces, estas proteínas musculares, para reemplazar el 50% de sus aminoácidos, necesitan entre 24 y 30 días. Las proteínas hepáticas tienen una vida media de 35 días. Y las colágenas, que son las más longevas, las que tardan más en reemplazar la mitad de sus aminoácidos, necesitan 300 días. Entonces, esa es la vida media. Es el tiempo requerido para reemplazar la mitad de las moléculas de una proteína. No sé si está comprendido hasta aquí. Muy bien. Vamos a continuar y vamos a ver ahora qué son las pozas metabólicas. El concepto de poza metabólica se refiere a un pozo o a un almacén de sustancias de uso metabólico, obviamente. Entonces, las pozas metabólicas son pequeños almacenes de sustancia. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades específicas para la formación de proteínas o compuestos nitrogenados. Cuando hemos comenzado con el tema de metabolismo de las proteínas, habíamos indicado que no existe una proteína que tenga como función específica el almacenamiento de aminoácidos, cosa que difiere, por ejemplo, en el caso de los hidratos de carbono. El glucógeno, por ejemplo, tiene como única función el almacenamiento de glucosa. Los triglicéridos tienen como función el almacenamiento de ácidos grasos. Entonces, en el caso de las proteínas, no existe una proteína que cumpla la función de almacenar aminoácidos. Entonces, estos aminoácidos, este recambio de aminoácidos de las proteínas, se encuentra dependiente de la ingesta de proteínas dietéticas. Pero hay ciertas situaciones en las que nuestro organismo necesita satisfacer la necesidad de cambiar un aminoácido por otro. Entonces, para esto, cada una de las células tiene pequeños almacenes de aminoácidos, de grupos aminos o simplemente de nitrógeno. Si nosotros queremos comparar esta poza metabólica, podríamos compararla con una pequeña tiendita de barrio, ¿sí? Pequeñas tienditas. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede? Nosotros no vamos a ir a comprar, ¿sí? A hacer mercado, lo que nosotros comúnmente llamamos, vamos a ir a hacer mercado a la tiendita de barrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta tiendita de barrio no tiene la cantidad necesaria de los alimentos que nosotros necesitamos para hacer el mercado cada semana o cada 15 días. Entonces, ¿para qué nos sirve la tiendita de barrio? Nos sirve para satisfacer una necesidad específica.
Por ejemplo, yo quiero hacer un queque, ¿sí? Pero resulta que solamente tengo 2 huevos y necesito 3. Entonces, un huevo yo puedo ir a comprar a una tiendita de barrio. Pero no voy a ir a la tiendita de barrio, estamos hablando de pequeñas tienditas, ¿sí? Ahora, como consecuencia de la pandemia, en muchas zonas se han abierto ya mini supermercados. No son esos, son pequeñas tienditas de barrio, ¿sí? Las que antes de la pandemia existían y que ahora, obviamente, por la presencia de estos mini supermercados, muchas están cerrando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en esta tiendita de barrio yo puedo comprar un huevo o 5 huevos, pero si yo le digo, señora, véndame 30 huevos, ya me va a decir, no tengo. Entonces, este es el concepto de poza metabólica. Estamos hablando de pequeños almacenes de sustancias nitrogenadas, aminoácidos, grupos amino o simplemente nitrógeno, que van a suplir, van a proporcionar a nuestro organismo, ¿sí?, esta molécula cuando tenga una necesidad específica, pero no tiene 1000 aminoácidos para formar una proteína completa. No sé si están comprendido el concepto de poza metabólica. Sí, doctora. Muy bien. Y para concluir, habíamos indicado que el proceso de digestión proteica es un proceso extremadamente eficaz, extremadamente efectivo. ¿Por qué? Porque a través de la dieta, las vías digestivas van a recibir alrededor de 70 a 100 gramos de proteínas diarias provenientes de la dieta. Pero para poder ser digeridas estas proteínas dietéticas, tenemos que liberar hacia las vías digestivas cierta cantidad de jugos digestivos. Ya sabemos el jugo gástrico, el jugo pancreático y el jugo intestinal que contienen enzimas digestivas. Y estas enzimas digestivas sabemos que tienen estructuras proteicas. Están formadas por aminoácidos. Entonces, aproximadamente la liberación de estas enzimas digestivas producen la liberación de unos 200 gramos de proteínas endógenas de nuestro organismo. Entonces, en las vías metabólicas, en las vías digestivas, vamos a tener alrededor de 300 gramos de proteínas que tienen que ser metabolizadas. No solo las proteínas de la dieta deben ser metabolizadas, sino también las enzimas tienen que ser metabolizadas y absorbidas. Este proceso de metabolismo en las vías digestivas es tan efectivo que de los 300 gramos de proteínas solamente van a perderse junto con la materia fecal entre 6 y 10 gramos de proteínas diarias. ¿Y qué es lo que va a suceder con estas proteínas que van a formar parte de la materia fecal? Estas proteínas poco digeridas van a ser atacadas por las bacterias intestinales. Y las bacterias saprófitas intestinales tienen enzimas, van a liberar también enzimas del tipo de las desaminasas y del tipo de las descarboxilasas.
Para saber qué hace cada una de estas enzimas, vamos a recordar cuál es la estructura de un aminoácido. Entonces, aquí nosotros tenemos un aminoácido. Esta es la metionina, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder con este aminoácido? Este aminoácido, ustedes saben que se encuentra formado por un grupo amino y por un grupo carboxilo. Entonces, aquí nosotros específicamente tenemos el carbono central alfa, que es este, al que se va a unir un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno y una cadena lateral R. Una cadena, en este caso, se trata de una cadena carbonada lateral R. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer las desaminasas? Las desaminasas lo que van a hacer es quitarle el grupo amino. Y si nosotros o este aminoácido pierde el grupo amino, entonces se convierte en un ácido. Si es que actúa una descarboxilasa, le va a quitar el grupo carboxilo. Y si nosotros le quitamos al aminoácido el grupo carboxilo, entonces se va a formar una amina. Entonces, esta es son los productos que se van a formar de manera genérica a través de la acción de estas enzimas. Enzimas bacterianas que van a producir desaminación o van a producir descarboxilación. ¿Por qué es importante o por qué son importantes estas enzimas? ¿Por qué? Porque el grupo amino, ¿sí? Estamos hablando de que las bacterias son seres vivos y al igual que el ser humano, necesitan de nitrógeno. El nitrógeno es indispensable para el crecimiento, el desarrollo y la multiplicación celular. No solamente en los seres humanos, sino también en las bacterias intestinales. Y la pérdida del grupo carboxilo también es importante. ¿Por qué? Porque necesitan energía. Entonces, obviamente, estas bacterias o estas enzimas de las bacterias intestinales van a satisfacer las necesidades de las bacterias. ¿Qué es lo que sucede cuando actúan las desaminasas? Hemos dicho que se van a formar ácidos. Por ejemplo, el triptófano, al perder su grupo amino, se convierte en ácido indolpropiónico e indolacético. La histidina, al perder su grupo amino, se convierte en ácido propiónico, ácido acético y finalmente en ácido fórmico. Entonces son diferentes grados de metabolismo del mismo ácido. Y por descarboxilación se van a convertir en sus aminas correspondientes. La tirosina se convierte en tiramina, la lisina en cadaverina, la metionina en metilalanina y la cisteína en mercaptanos. ¿Y por qué son importantes estas moléculas? Porque estas moléculas van a formar lo que se conoce con el nombre de productos volátiles. Y estos productos volátiles van a darle, específicamente hablando de los productos volátiles intestinales que forman parte de la materia fecal, van a darle las características, las propiedades organolépticas típicas a la materia fecal. Principalmente la cistina y la cisteína van a formar los principales productos volátiles presentes en la materia fecal, que son la metilalanina, los mercaptanos
y el metano. Entonces, estos productos volátiles, pues obviamente le van a dar el olor característico a la materia fecal. Y aquí nosotros podemos explicar por qué cuando estamos mal del estómago y no se produce un metabolismo proteico completo, la materia fecal va a adoptar un olor mucho más intenso. Entonces, es muy importante el saber que las bacterias intestinales, por acción de estas enzimas, desaminasas y descarboxilasas, forman productos volátiles que le confieren el olor característico a la materia fecal. No sé si tienen dudas.